Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Los saluda Carolina López Hidalgo, los invitamos a que se queden durante estos 30 minutos y con esta pieza de Vivaldi recordamos al director de orquesta Christopher Hogwood, quien nació en un día como hoy, pero de 1941. Hoy en El Andamio les recordamos que se estrenó en la Cineteca Nacional el documental Sísifo, dirigido por Nicolás Gutiérrez y Santiago Mojar. Les invitamos a que escuchen una entrevista sobre este filme que aborda la vida de los internos en un anexo. Se llevó a cabo el Festival High Festival en Querétaro. Ahí el poeta chileno Raúl Zurita destacó que la poesía es un arte que te pide todo a cambio, muchas veces de nada. Se llevará a cabo el homenaje de Morelos para Arturo Márquez para celebrar los 30 años de la creación de Danzón número 2, un referente de la música de nuestro país. Quédese y acompáñenos. Búsquenos y síganos a través de X, Facebook e Instagram como @elandamio.mx, YouTube como Programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx, /El Andamio /. Los invitamos a que nos escriban a nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Les repito, 55 66 31 24 27. Mándenos un mensaje, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren que abordemos a través de su programa que hacemos para ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos a la entrevista? El Andamio. Cultura en construcción. Este fin de semana se estrenó en la Cineteca Nacional el documental Sísifo, dirigida por Nicolás Gutiérrez y Santiago Mojar. Agradezco a ambos directores que nos tomen la llamada para hablar de este filme, que más que presentar los temas triviales, explora la vida de los residentes y padrinos de un anexo, el anexo Una Luz en Obscuridad, un espacio en el que se recuperan las personas del consumo de algunas sustancias. En este filme nos muestra el trastorno espiritual, psicológico, emocional que lleva a las personas a ser recluidas, pero no con este tinte de drama. ¿Cómo no caer en estos temas? Pues para nosotros eso yo creo que siempre fue lo más importante, que tenía que ver con cómo modular nuestro punto de vista o el punto de vista de la película sobre la temática general, sobre el lugar y como sobre las personas que estábamos retratando, porque esto que mencionas que afortunadamente logramos evitar es un riesgo muy fácil en el cual caer cuando estás en uno de estos lugares con una cámara que genera ya de entrada una especie de desbalance de poder entre la persona que está observando, registrando y la persona que está siendo observada. Y luego, pues creo que quizás de una forma aún más consecuente, pues es a la hora del montaje, ¿no? Elegir qué material usas y qué no material usas. Entonces, por poner un ejemplo concreto, pues el tipo de testimonios que decidimos incluir y el tipo de testimonios que decidimos excluir, ahí es donde decías, bueno, que no estamos poniendo definitivamente las historias más fuertes, pero es que poner esas historias podría desbalancear por completo ese punto de vista y convertirlo en esta cosa como miserabilista que no queremos hacer, porque dentro de todo lo duro que es experiencia de rehabilitación y el lugar específico de rehabilitación que estábamos retratando, pues no deja de tener un elemento esperanzador y por lo menos nosotros lo percibimos ahí después de un mes y de hablar con todo mundo, y hubiera sido un poco traicionar eso que pues es muy conmovedor y que justifica todo, porque hay un intento de un esfuerzo por salir adelante y mejorar, si hubiéramos optado por ese otro camino. Entonces implicaba como un constante cuestionamiento hacia nosotros de lo que estábamos grabando, lo que estábamos editando, etcétera. Es una película en la que el tiempo y la visión del otro es lo importante a través de la rutina, en un lugar de encierro donde se ve esta luz que va como cayendo a cada uno de los internos que están aquí.
Pues sí, pues yo creo que la primera forma en la que pues la película se vuelve quizá una observación menos informativa y más experiencial es cuando descartamos por completo, y eso lo teníamos muy claro desde el principio, la necesidad de explicar cosas, ¿no? O sea, es una película que no te está dando una información didáctica, entonces nos fuimos más por pues encontrar, por ejemplo, elementos como el tiempo, cómo pasa el tiempo ahí adentro, como la luz, cómo se ve la luz ahí adentro, pero sobre todo creo que pues donde intentamos que la estructura te hiciera sentir quizá una experiencia y no tanto una información, pues era en la rutina, ¿no? En cómo cómo termina una noche, cómo empieza un día, que continúa, que es largo, en donde siempre estás adentro del sitio, y cómo pues las únicas ventanas al exterior que tienes son a través del sonido, de lo que escuchas que viene de fuera, que nosotros intentamos como condensar en esta escena en donde están bailando, están de fiesta y parece como si tuvieran este anhelo de algo exterior, pero también puede ser interpretado como algo del pasado, realmente ahí pues cada quien. Y pues por último poder escucharles de manera directa en una especie de conversación con el público tú a tú para pues decirte, ok, tú ya viviste todo un día en el centro, ahora déjame, yo te platico mi punto de vista. Y finalmente pues esta idea de salir del sitio a un lugar pues soñado o anhelado, ¿no? Realmente creo que pues como concluyendo o sintetizando mi respuesta, creo que la clave para hacer una película que no fuera necesariamente solo una ruta informativa, pues fue fijarse en lo que teníamos enfrente, ¿no? Y apreciarlo. Sísifos es el resultado de una coproducción entre muchas instancias y proyecta una perspectiva renovadora al retratar la vida interior de uno de estos anexos que existen, pero también tiene que ver, y eso lo estaba leyendo un poco, con este mito de Sísifos, ¿es así? Pues el título es por el mito de Sísifo, que bueno, es este mito griego que más que Albert Camus recoge en un ensayo del mismo nombre como una metáfora de la condición humana. El mito de Sísifo pues es este hombre que es castigado por los dioses a subir una piedra por una montaña solo para que cuando llegue la piedra hasta arriba caiga por el otro lado de la montaña y entonces tenga que bajar y volverla a subir, y así incesantemente por toda la eternidad, ¿no? Eso es un poco en resumen el mito de Sísifo, y en esa visión metafórica que ve sobre esta historia o mecánica, lo que puede ser la condición de la vida en general, pues nosotros veíamos que la adicción la representaba como de una forma todavía multiplicada, ¿no? La adicción se parece a la condición humana en general, pero solo que de una forma mucho más exagerada, mucho más extrema, porque lo que las personas nos estamos jugando de forma abstracta, ¿no? El morir o el no morir o darle sentido a las cosas, etcétera. Las personas, me refiero que no estamos en un proceso como ese, pues las personas con un problema de adicción lo están viviendo intensamente todos los días, ¿no? Sobre todo los que están en estos lugares, que muchas veces llegan ahí ya con una vida pues con muchos problemas, en los que realmente cuestionarse el por qué seguir es una pregunta bastante concreta, ¿no? O sea, la cantidad de tragedias que se acumulan en estos lugares es apabullante, y como te decía, las dejamos muchos fuera, pero pues toda la idea de la rehabilitación de la adicción parte también de que es una pelea de todos los días, ¿no? El momento en que un adicto piensa que ya se curó es el momento en el que recae. Entonces, el mito de Sísifo en ese sentido nos parecía que era una metáfora muy atinada, y por eso la película tiene varias evocaciones de gente subiendo y bajando escaleras y estas diferentes imágenes que materializaban esta metáfora y esta imagen en acciones concretas. Y pues además los anexos funcionan con sistemas de muchísima repetición,
¿no? Todos los días es lo mismo y tienes que estar haciendo lo mismo y digo, vas según la antigüedad de los pacientes, pues van cambiando de labores, pero en realidad esa repetición es parte del sistema terapéutico, de dotar de algún tipo de disciplina o algún tipo de orden en vidas y mentes que por lo general no las tienen, para que quizá con esa disciplina la puedan replicar afuera y puedan seguir adelante, pero que si recaen, pues entonces realmente no queda otra más que volver a entrar y volver a intentarlo, ¿no? Es una película que invita a salvarse a sí mismo y al otro, sobre todo entender que muchos de los adictos han perdido su voluntad. Es por eso que allí se muestra que quienes la recuperan siguen vivos, gracias a esa luz que entre mucha oscuridad se va encontrando poco a poco. ¿Lo consideran así, maestros? Es el padrino Roque, que es quien fundó el centro en realidad, ha estado siempre acompañando a la película de cerca y fue quien nos abrió realmente las puertas a una luz en la oscuridad. Él tiene creo que 28 años ya en proceso de rehabilitación y pues él pregunta, ¿no? En la película esto que tú mencionas, que al final es una pregunta pues muy existencialista, muy filosófica. Dice en esa misma entrevista que si tú vieras a alguien que se está ahorcando o matando en la calle, por así decirlo, tú como ser humano, pues ¿qué haces, no? Entonces, no hay una respuesta realmente, pero supongo que la mayoría de las personas dirían, pues intentar ayudarlo, evitar que lo haga, ¿no? Y ese impulso, ¿de dónde viene? ¿No? Que es lo que pues también Camus reflexiona mucho, ¿por qué lo vas a salvar? Y al final él está en su voluntad de hacerlo. Entonces ahí entra el primer problema y que se discute mucho en centros de rehabilitación y entre el mundo de las adicciones y también obviamente ya extrapolado a la psiquiatría, pero es que pues muchas veces los adictos se piensa o ellos piensan y no hay como una respuesta definitiva, pero que han perdido voluntad sobre sí mismos, ¿no? Que es como una parte de lo que tú también me estabas diciendo de ver por sí mismo, ¿no? Ellos pues tú no puedes estar necesariamente de acuerdo en que bajo este estado alterado o bajo esta enfermedad necesariamente tienen una voluntad completa sobre ellos. Digo, es un tema controversial, yo no estoy diciendo que sea así, pero por eso mismo son muchas veces los familiares o amigos o conocidos quienes llevan a las personas a este sitio y muchas veces se dice, y también es controversial, que lo hacen en contra de su voluntad, ¿no? Que pues digamos en el momento en el que son quizá llevados, están pues como en esta fase crónica, pues tal vez sí ellos no quieren ir ahí, se quieren morir o quieren no sé, cualquier otra cosa. Tal vez en su proceso de rehabilitación encuentran esta luz que también es de la que tú hablabas y dicen, gracias por traerme, quiero rehabilitarme, y recuperan como este espíritu pues muy incógnito de querer sobrevivir, ¿no? De la cual también pues hay toda una escuela filosófica en donde Camus habla mucho de dónde sale esta necesidad de querer seguir vivo, ¿no? Bueno, pues ya se estrenó este 6 de septiembre, pero si nosotros queremos adentrarnos a este documental, ¿podemos verlo en algún otro lugar? La manera en la que pueden estar atentos a ellos es en la página de la película, que es sisyphos.mx, y también en las redes sociales, en este caso de la distribuidora, que es Cauce, que es en Instagram, cauce.cine. Ahí estaremos como compartiendo, y seguramente gracias a compañeros de prensa como ustedes, en algunos medios, pues lo que estaremos haciendo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias al director Nicolás Gutiérrez y Santiago Mojar por este filme, por esta reflexión. Y bueno, a usted que nos está escuchando, los invitamos a que se queden aquí en El Andamio. El Andamio. Cultura y construcción. El 9 de septiembre del 2021 falleció Tino Contreras, una leyenda mexicana de nuestro jazz. Vamos a escuchar esta pequeña cápsula y recordando y haciendo un homenaje a este gran músico. Bueno, en las baladas hay una que me vuelve loco que se llama Fly Me to the Moon, They Have to Be You, la 2, la 3, Shadows of Your Smile, entre otras. Estas son las 3 baladas que más le gustaban al maestro Tino Contreras, uno de los pioneros del jazz de nuestro país que se distinguió por componer y ser multiinstrumentista. Lo mismo tocaba la batería, la trompeta, el piano y cantaba. Un hombre que nació en Chihuahua, pero que en su trabajo rescató los sonidos y el ambiente de las calles, como lo destacó en una entrevista en 1982. Hace poco nos visitó uno de los grandes pianistas del mundo, Chick Corea, un gran amigo mío. Lo admiro mucho y lo quiero bastante. Desde luego, cuando yo le pregunté a Chick, le dije, viejo, ¿vienes de Juilliard, de Berkeley, o de qué escuela?
Dice, mira, Tino, todo lo que yo toco de jazz, todo lo que he aprendido, lo he aprendido por las calles de Nueva York. Y el señor viene de unas familias muy pudientes. Entonces, pues, él en las calles de Nueva York se inspira viendo tocar a Oscar Peterson, a Bobby Timmons, a los grandes de ese tiempo. Y el señor allá aprendió a tocar, desde luego, fue a Juilliard también a estudiar, tuvo una forma escolástica. Pero aquí en México, a mí las calles de México me ha dado mucha riqueza, tanto para mi batería como para mi sistema de composición. Trabajó con artistas como Pedro Infante, María Victoria y Tintán, entre otros. A principios de los años 50 se integró como baterista de la orquesta de Luis Alcaraz y tocó en la orquesta de Juan García Esquivel. Participó en la época de oro del cine mexicano como ejecutante de batería y como compositor de fondos musicales para películas, al tiempo que atendía su actividad en programas de radio, centros nocturnos y giras internacionales por el Caribe, Centro y Sudamérica, donde conoció el ritmo del merengue y lo trajo a México, creando así lo que se nombró luego jazz tropical o jazz latino. Desde 1954 dedicó su vida al fomento, proselitismo y difusión del jazz mexicano alrededor del mundo, con largas giras por España, Grecia, Turquía, Alemania, Francia, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entre otros. En 1982, así veía el futuro del jazz mexicano. Pues hacia dónde va el jazz mexicano, yo considero que tiene un futuro muy hermoso. México recuerda que somos una raza muy versátil. Yo he sostenido siempre eso, porque yo veo que un mexicano, un mecánico que ha estudiado pues muy raquíticamente, te compone esto, te compone el otro, te pone una llanta, te hace todo. Un sastre te arregla, bueno, qué sé yo. Igualmente pasa con el jazz. Creo yo que vamos hacia una purificación musical, creo. Hoy así recordamos a Tino Contreras. El andamio. Cultura y construcción. Para el poeta chileno, la poesía es un arte que te pide todo a cambio y muchas veces no te da nada. Sobre la situación política y social de Latinoamérica y mirando a futuras posibles dictaduras, el maestro Raúl Zurita dijo: es un momento de profunda crisis y las señales que nos llegan del porvenir son bastante turbias y ojalá que cambien. Escuchemos esta información con Julián Vázquez. Yo quería ser ingeniero y vino el golpe y no me dejó ser ingeniero, el golpe de Estado. Lo último que me importaba era la poesía, o sea que escribía, pero no encontraba trabajo. Hasta mientras cada trabajo que no encontraba, yo escribía poemas. Entonces me di cuenta que era eso, pero no tengo ninguna cosa romántica. El poeta chileno Raúl Zurita comenzó a escribir sus primeros versos cuando estudiaba ingeniería civil en la Universidad Técnica Federico Santa María, justo en un momento crítico para su país. En 1976, cuando tenía 23 años, comenzó el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Fue secuestrado y castigado por estar en contra del régimen. No escogió ser poeta. La situación lo orilló a vivir de y por las letras. En su visita a México, en el marco del Hey Festival de Querétaro, el poeta de 74 años compartió su visión sobre la poesía, un arte que para él se crea con las cicatrices de la vida. Las cicatrices forman parte de mi vida, por lo tanto forman parte de las cosas que escribo. Las exhibo o las oculto a mi placer, pero allí están. Cada cicatriz representa 1000 poemas y 1000 poemas representan una cicatriz. Y claro, sigo tajeando mi vida y tajeando en la medida de lo posible mi escritura. Con una voz debilitada por la edad y una vida de dolor, pero con palabras fuertes, el autor de poemarios como El paraíso está vacío tiene la seguridad de que leer y escribir poemas es un espacio seguro para cualquier persona, porque no conoce de las barreras como el género, edad o nacionalidad. Tú no eres ni hombre ni mujer, por ejemplo. Tú eres lo que tu escritura dicta que seas. Y ahí te das igual, estás escribiendo, eres hombre o eres mujer. Tú antes de escribir no tienes sexo. E incluso para escribir es necesario quemarse entero. Hasta que se deshaga cualquier coágulo, cualquier hueso, cualquier tendón, porque solo de la ceniza de ahí puede elevarse el poema. Su obra está marcada por la pobreza durante su infancia, su amor por la naturaleza y la dictadura chilena. Gracias a sus letras sencillas y expresivas, es uno de los escritores más representativos del continente. Dolor, esperanza o rabia, todo nos ayuda a responder preguntas que todavía ignoramos. La poesía es un arte cruel, por dos razones. Una, porque te pide todo de ti. No tiene ningún sentido si tú no le entregas todo. Pero tú no puedes pedir nada a cambio. ¿Qué diría la poesía sobre sí misma? Poesía eres tú, decía Rubén Darío. Pero tendría la respuesta, pero no se las preguntas. Y fíjate que creo que todas las preguntas, la poesía son esas respuestas, pero preguntas que todavía ignoramos. Purgatorio, poemario basado en su experiencia en la cárcel y las consecuencias sociales de la dictadura de Pinochet, es un ejemplo de cómo la poesía puede y debe relacionarse con nuestra realidad.
porque la invasión a Palestina a manos de Israel, por ejemplo, también nos importa como personas. Porque no podemos escribir poesía de espalda a nuestras realidades sociales, a nuestra realidad política. Son minuto a minuto nos vamos arrastrando, así como somos también Palestina, ¿me entiendes? Somos esos cuerpos que están aplastados, debajo de miles de escombros. Y la terca poesía es una niña tímida que no obstante todo tiene que cruzar bajo sus escombros. Me imagino los bombardeos en Palestina, cruzar bajo sus escombros y tocar un poco esos cuerpos que están, quizás hasta besarlos y seguir adelante. No obstante esta locura, nuestro oficio es vivir, lo dice todos los vivos. El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda también recordó que no se han superado las dictaduras en Latinoamérica. Mi visión de América Latina es bastante triste también, en este momento especial de la historia. Y es triste porque no hemos superado, hemos superado las dictaduras. Las dictaduras del 70 fueron terribles. Entonces, generalmente cuando se le pregunta a otros, esto es una dictadura, entonces, Dios mío, ojalá que no lo sea. Ojalá que no tengamos noticias de que nuestros mares están pasando de uno arrojando cuerpos sobre el mar. Ojalá que no. Ojalá que no sea así. Raúl Zurita dice que el mundo está en un momento de crisis, pero la poesía es una vía para alzar la voz, combatir y no olvidar. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. El andamio. Cultura y construcción. La música está llena de vivencias de sus compositores. Danzón número 2, que cumple 30 años, plasma un momento del movimiento zapatista y la música del salón. Así lo destacó Arturo Márquez en la presentación del homenaje que le brindará el Estado de Morelos por su aportación artística y social del autor de Alas a Malala. Pero también es motivo de orgullo cada composición que he podido terminar, ¿no? Sí. Y los estrenos son importantes, ¿no? Y cada uno va teniendo un porqué, una vida propia, ¿sí? Y se va nutriendo de las vivencias que estoy teniendo día a día, ¿sí? Año con año. Y eso se puede notar. Yo creo que la obra de todos los compositores es como una biografía perfecta de nuestra vivencia, de nuestras vidas. El concierto se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Centro Cultural Teopanzolco, con la participación de la Orquesta Mexicana de las Artes bajo la batuta del maestro Eduardo García Barrios. La celebración se da por el 30º aniversario de la composición de Danzón número 2, pieza que en 2019 se convirtió en la más interpretada a nivel mundial, una obra que ha viajado a lugares inimaginables para el autor que la compuso en el marco del movimiento zapatista. En un momento que era difícil, estaba el levantamiento zapatista, había muchos de nosotros que estábamos pues con la esperanza, ¿no?, de que se lograra algo con este levantamiento, y eso por supuesto a mí me impulsó a componer, a tener una energía muy especial, al lado por supuesto del gran tributo que le estuve haciendo al danzón tradicional. Recuerdo los años anteriores que me las pasé en los salones de baile, únicamente de espectador, ¿no?, sentado ahí en una esquina, viendo el baile, escuchando la música, haciendo apuntes. Ha sido como un parteaguas, ¿no? En el Danzón 2 se me revelan muchas técnicas musicales, emocionales que sigo utilizando todavía. Seguí componiendo algunos danzones sinfónicos y de cámara, pero eso también me llevó a hacer otras cosas. 30 años después de la composición de esta pieza tan emblemática en su creación, técnica, sonido, ritmos y mezcla, su compositor se encuentra más maduro, creando y apostando por la riqueza musical de México. Yo creo que se han superado muchas cosas en los 30 años, ¿no? Ahorita puedo orquestar mejor, conozco a la orquesta muchísimo mejor, puedo organizar mejor material. Eso se llama madurez. Entonces, en ese sentido, bueno, yo no puedo decir que sean mejores o peores, pero hay cosas que la experiencia me ha dado para poder hacer las cosas con más claridad. Yo si ahorita regresara al Danzón 2, que quería esta cosa, quería esto, y lo he hecho. Arturo Márquez, junto con su esposa Laura Calderón de la Barca, han creado el programa Soñemos, el cual desde Morelos ha logrado llegar a más de 1,500 niños. La mayoría de ellos han tomado a la música como una profesión que, más que enriquecer el espíritu, les ha llevado a vivir de ella. Es por eso que Márquez pide a las familias a no minimizar esta carrera que ayuda a mucha gente a salir de la violencia y ser
ser seres de bien. La música es una primera profesión y es maravilloso, y realmente yo creo que la inmensa mayoría de los músicos podemos vivir de nuestra profesión. Es el susto de muchos padres de familia, ¿no? Y nosotros lo vivimos diariamente, ¿sí? De que se dediquen a la música, bueno, es el terror con el que viven, ¿no? Y poco a poco se dan cuenta, especialmente con esos jóvenes que logran estar en una universidad, en una escuela de música y vivir de su música. Además, vivir de eso que quieren hacer, porque hay que reconocer que un porcentaje muy amplio de mexicanos somos artistas y muchos de ellos son músicos, y muchos de ellos no se pueden dedicar a la música justamente por estos prejuicios que tenemos las familias, ¿no? Una carrera en la que sigue trabajando el maestro Arturo Márquez, quien en unos días estrenará una composición para guitarra, un reto para un músico que no es guitarrista. Terminé un concierto de guitarra y me costó mucho trabajo. Es más, llevo meses trabajando en él, ¿sí? No soy guitarrista y escribir para guitarra es difícil, ¿no? Para un compositor no guitarrista. Pero ya se logró. Se va a estrenar en Houston a finales de este mes. ¿Y qué géneros? Pues los que salgan. Yo ya ni me pregunto, ya me pongo a componer y dependiendo de lo que quiero decir, digamos, con esa obra, pues van saliendo. Yo creo que ya llega un momento en que esta fusión entre lo popular y lo académico, ya a mí, lo puedo decir con orgullo, me es natural. El concierto para Márquez de Morelos, homenaje y develación de la placa conmemorativa en el Centro Cultural Teopanzolco, contará con la participación de los músicos de la Orquesta Mexicana de las Artes, quienes interpretarán varias piezas que el compositor sonorense ha creado en Morelos, estado que adoptó para vivir, crear y contagiar el gusto por la música. El andamio. Cultura y construcción. Muchas gracias, nos vamos. A nombre de este equipo, soy Carolina López Hidalgo, me despido a nombre de Julián Vázquez, de Sofía Gutiérrez, de Gabriel Ortiz, de Alberto Palomino, de Adria Aceves, y nos vamos con Celebration, porque celebramos la música de Ronald Belf, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool the Gang, quien falleció en un día como hoy, pero de hace 4 años. Celebremos. Señores, pórtense mal, pórtense bien, pórtense como quieran, pero ¿saben qué? Diviértanse. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el jueves nos escuchamos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.